Aquí hice el lápiz. Ah, aquí está. Entonces, bien. Vamos entonces con este cuarto punto. ¿Cómo les fue con este de la lista de los factoriales? Este es muy interesante. ¿Cómo lo hicieron? Ese con auxiliar, profe. Ese toca con función recursiva auxiliar, correcto. Hay una función que genera los factoriales. Ajá, lo que mandó Diego. Perfecto. Exactamente. Entonces, aquí necesitamos función auxiliar nosotros. Ese sería el cuarto punto. Ese sería como el cuarto punto. Punto número 4. Correcto. Entonces, efectivamente, tiene una función que genera el factorial. Esa función es recursiva, ¿sí? Y esa función tiene punto de parada cuando n es igual a 1, correcto. Entonces, siempre va a ser n por factorial de n menos 1. Esa es la definición recursiva, lo que es totalmente correcto. La lista de factoriales, pues básicamente sería el cons de esto, el cons de esto. Entonces, esto crea una lista de factoriales entre n y entre 0 y n, pero como aquí lo están pidiendo, de incrementar. Sí, porque lo hace desde n hasta 0. Entonces, sí, va a ser n factorial, n menos 1 factorial, n menos 2 factorial y así. Entonces, este genera la lista, pero esta lista la genera desde n factorial hasta, o sea, la generaría desde 120 acá, pero como no la están pidiendo así, entonces luego vendría una función que hace la reversa. ¿Qué es la reversa? Básicamente, la reversa es una función bastante sencilla, donde usted llama a la función recursiva, bueno, reverse, el reverse, ¿dónde lo hizo? Bueno, ok, pues, se lo valgo. Reverse es la función que lo invierte, la función que lo invierte. Pensé que aquí me iba a devolver, que iba a ser la reversa de la lista. Bueno, no hay problema. Porque es que la reversa de la lista es de los recursivos auxiliares. Dígame. Yo ahí lo que hice, profe, fue ir eliminando desde el menor y ir acomodando una nueva lista hasta el mayor. No invertirla, sino que ir acomodando de una vez la lista de menor a mayor. Sí, es que aquí está correcto porque este genera los factoriales desde n hasta 0. Eso es correcto, o sea, esto está bien. Sino que en la reversa, pues usaste la función reverse. Eso es todo. Eso es todo. O sea, reverse, pues reversa una lista. Igual está bien, o sea, esto cumple. No se preocupe, no le estoy diciendo que está mal. Miremos el caso del compañero. Voy a comentar tu función. Igual la voy a probar antes de meterme con ella. Entonces, y vamos a generar lista de factoriales. Listpacks de 10, ¿listo? Entonces, display. Entonces tenemos acá contra la gen, ¿listo? Miren, está muy bien. Y miremos el segundo caso. Vamos a comentar la función del compañero, la dejo aquí. Igual yo esto lo subo. Entonces, comento una voz. Entonces acá vamos a tener la siguiente, que es esta. Él lo que hizo fue hacer el append y lo que hizo fue hacer la recursión al revés. Entonces, la recursión al revés, el primero pega la de, miren, pega la de n-1 y luego pega la de n. Entonces, perdón, pega al final la de n y hace el llamado recursivo con n-1. Entonces, pues allí llega hasta 0. Miren, llega hasta 0. Aquí, eso es una lista, bueno, como eso es una append, ok. Porque acá calcula el factorial. El factorial de 1 es n, bueno, ok, es correcto porque n vale 1, entonces pues es 1. Entonces también lo hace igual. Miren, hace exactamente igual. Bueno, ambas soluciones son muy válidas. Listo, el de Jorge, qué largo. Sí, es bastante. Listo, miremosla. Esta es una segunda opción. Entonces, acá, bueno, esto usted la llamó, bueno, hasta aquí la ordena. Listo, eliminar. Esta auxiliar calcula el factorial, ¿no? Sí, señor. Parece. Sí, señor. ¿Esta eliminar qué hace? Esa eliminar me va eliminando el menor de la lista. Como tal, para después en la final yo crear una lista con el menor con el menor de primero y así a su vez haciendo el llamado recursivo hasta que quede el segundo menor, el tercero y ir eliminándola. Por eso hice varias. Pues esa fue la única forma de yo como que encontré para ordenar la lista de menor a mayor. Listo, no problema. Y acá el menor, bueno, este básicamente llama a esta otra función
Y ordenar, pues ordena la lista. Y fact, entonces es este. Entonces vamos a ver cómo nos va con fact. Con fact. Entonces, pues sí, tiene el mismo resultado. O sea, y utiliza el principio recursivo. O sea, es muy válida también. La dejaré acá. Entonces, bueno, ahí les queda a ustedes, pues, eso. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, este punto creo que está más que solucionado. Ahora viene la regla de Simpson. Ese fue el punto que les dañó la cabeza, ¿cierto? El de la regla de Simpson. ¿O no? Sí, profe, yo la verdad no entendí. Listo. La regla de Simpson sirve para calcular la integral de una función f entre los puntos a y b y mediante, calcula la integral de una función f entre los valores a y b y mediante la regla de Simpson. Dicha regla utiliza la siguiente aproximación. Entonces, h tercios por y0 más 4y1 más 2y2 más 4y3, bueno, ¿y dónde salen esos y's? Eso lo hace hasta y sub n. Eso siempre es 4, 2, 4, 2, 4, 2. Eso, bueno, eso básicamente ellos lo derivan desde las sumas de Riemann. Entonces, donde h es igual a b sobre a sobre n para algún entero par n, y y sub k es igual a f de a más k por h. Esta es como la suma de Riemann. Entre más valores tenga, entonces, pues, básicamente podemos aproximar mejor la integral. Acuérdense de las sumas de Riemann. Y ahora, esto es una aproximación trapezoidal. ¿Por qué es una aproximación trapezoidal? Porque utilizamos la regla de un trapezoide. Eso se los explicará el profesor. No sé si ustedes ya vieron métodos numéricos con el profesor Efraín. No, todavía no han entrado a eso. Apenas me toca con 3. Bueno, entonces, bueno, esas son las cosas divertidas que ustedes van a ver el otro semestre. Entonces, vamos a implementar esta. Esta definitivamente sí no. Nanay. Bueno, entonces vamos a hacer este nene. Entonces, vamos acá. Vamos a la regla de Simpson. Cada de 4 puntos. Entonces, vamos a entenderla primero. ¿Listo? Vamos a entenderla primero y luego la hacemos. Esto lo guardo. Esto va aquí. Un momento. Bueno, ahí lo tengo guardado. Es que necesito abrir uno nuevo. Pues, voy a abrir sobre. Bueno, vamos a entender la regla de Simpson. Entonces, vamos a colocarla acá. Y aquí hay un ejemplo, si no estoy mal. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, screen. Entonces, nuevo. Ve. Simpson rule. Listo. Entonces, vamos acá. Entonces, empezamos. Entonces, f viene siendo la función que yo quiero integrar. ¿Listo? Vamos a calcular la integral, ¿cierto? Entre a y b de una función f de x. ¿Estamos allí? ¿Correcto? A esto se refiere esto. Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular la integral. Esta sería la integral de x al cubo, según veo ahí, de x al cubo, de x entre 1 y 5. ¿Sí? Entre 1 y 5. Esa integral debería de darnos, la integral de esto es 3x cuadrado, evaluado en 1 y 5. Eso daría, pues, 3 por x, sería 3 por 25 menos 3 por 25 menos 3 por 1, ¿no? Esto daría 175 menos 3, y esto daría 72. ¿Estamos de acuerdo que esta integral da 72? Eso más o menos debería darnos 72, según el ejemplo, debería darnos 72. Pero ¿por qué dio 158? A ver, entre A y B, ¿por qué así? ¿Por qué da 156? Qué raro. Profe, usted no estaría derivando ahí. Ah, sí, estoy derivando. Eso es, a ver, aumenta en 1. Sería 3x4, qué pena. Ajá, 3x4. Entonces, sí, claro, ¿por qué la derivo? Este 4 baja a dividir, entonces quedaría... no, pasa a dividir. El 3 pasa... ya, da así. Claro, porque aquí el 4 pasa a multiplicar y se reduce en 1. Sí, ya me acordé cómo es la fórmula.
X a la 4, si estaba, era derivando, X a la 4 sobre 4. Entonces, esto evaluado entre 1 y 5. Entonces, daría 5 a la 4 dividido 4 menos X a la 4 en 1 sería un cuarto, ¿no? Entonces, 5 a la 4 me da, según esto, 5 a la 4 me da 125, 620, uy, eso da un número altísimo. X3 de X. ¿Me confirman? La integral es esta, ¿cierto? X a la 4 sobre 4. Porque si derivo me da X a la 3. Bajo el 4 y sí, esta es la integral. Y me da 5 a la 4 sobre 4 menos 1 sobre 4. ¿Cuánto es 5 a la 4? Vamos a ver, 5 a la 4. 5 a la 4. A la 4. Todo esto dio 4. Esto me da 5 a la 4 sobre 4 me da 156. Ah, sí. 156.25. Esto me da 156.25. 156.25 menos 0.25. Entonces, ¿cuánto es la integral? 156. Miren que la hice de forma analítica y la integral me da lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a calcular esa integral, ¿correcto? Vamos a calcular esta integral utilizando la regla. Entonces, ¿cuántos segmentos vamos a hacer? Vamos a hacer, en este caso, vamos a hacer 8 segmentos, ¿correcto? Entonces, H, vamos a averiguar primero H. H es igual a B sobre A. Entonces sería B, que es 5 menos 1 sobre N, ¿sí? ¿Y quién es el N? El N vendría siendo 8. Entonces, igual, ¿cuánto nos daría esto? 5 menos 1 sobre 8 daría 4 octavos. Y esto sería igual a 1 medio, ¿correcto? Entonces vamos a tener intervalos de 1 medio entre 1 y 5. Entonces, ¿cuáles serían los intervalos? El y sub 0 vendría siendo 1, ¿cierto? El valor de K, vamos a ver el valor de K por H, el H viene siendo, y el número de, sí, es N. Y sub 1 es igual a 1.5, y sub 2 es igual, tenemos que tener 8, a 2, y sub 3 es igual a 2.5, y sub 4 tiene que ser igual a 3, y sub 5 a 3.5, y sub 6 tiene que ser igual a 4, y sub 7 tiene que ser igual a 4.5, y finalmente y sub 8, ¿de cuánto es? Igual a 5. ¿Sí ven allí el intervalo, no? ¿Sí ven allí el intervalo que se dividió? Porque pues el H, o sea, el cambio de la variable viene siendo 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 y 5. ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachos? Estos no son los Y's, estos son los valores de... Porque los Y son otra cosa. Estos vendrían siendo los valores, pongámosle los valores de... sería de A. ¿Listo? Son los valores de A. Entonces, A sub 0, A sub 1, A sub 2, porque los Y son una función. A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7 y A sub 8. Entonces dice, evaluamos el Y en eso. Entonces, tenemos que sumar Y evaluado en, F evaluado en 1. Miren, el Y sub 1 es F evaluado en 1. Más, miren acá la fórmula, más F evaluado en 1.5. ¿Por cuánto multiplicamos ese F? Por 4, ¿no? Por 4. Más F evaluado en 2. Y ese lo multiplicamos por 4. Bueno, por 2, perdón. Por 2 es el tercero. Luego F de 2.5 por, ahí sería 3, ¿no? Sería 3. Perdón, ahí sería por, aquí 4, 2, 4, 4, más F de 3 por 2, más F de 3.5 por 2 por 4, más F de 4 por 2, y los dos últimos, miren que los dos últimos, bueno, ahí viene, el último sencillamente tiene y de n, entonces F de 4 por 2, más F de 5, 4.5 por 4, y finalmente, más F de 5. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, ahí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Con esa suma? ¿De dónde salió esa suma? ¿De dónde salió esa suma?
¿Si la ven o no la ven? Necesito que me confirmen. Profe, la fórmula de arriba, ¿no? Sí, es la fórmula de arriba, exactamente. Estoy aplicando esta fórmula. Básicamente, A es igual a K por H. Básicamente, voy incrementando. Empiezo desde 1 y termino en 5. Y tengo intervalos de 1 medio. O sea, básicamente cada vez le voy sumando el H. Y a eso eventualmente llego al último intervalo. Ven que salen 8 puntos, ¿no? Ahí salen 8 puntos. Entonces, ¿por qué 8 puntos? Porque aquí dijeron que salían 8 puntos. Bueno, entonces le voy incrementando, ¿correcto? ¿Y cuánto vale H? Entonces vamos a empezar a evaluar la fórmula. Esto es X al cubo, ¿estamos de acuerdo? Esto es X al cubo. ¿Cuánto da 1 al cubo? Pues da 1 más 1 al cubo, más 1.5 al cubo, más, bueno, esto es 1 al cubo, más 2 al cubo, más 2.5 al cubo, más, 3, de ahí la embarré, ¿no? Porque pues va 1 al cubo, más 4 por 1.5 al cubo, más 2 por 2 al cubo, más 4 por 2.5 al cubo, más 2 por 3 al cubo, más 4 por 3.5 al cubo, más 2 por 4 al cubo, más 4 por 4.5 al cubo. ¿Listo? 4.5 al cubo. Ahí lo hice feito, ya lo borro. Más 4.5 al cubo. Esa es la regla de Simpson. Más 4.5 al cubo. 4 por 4.5 al cubo. Y finalmente más 5 al cubo. Todo esto dividido por 3 y multiplicado por h. O sea, sería 3, 1 medio de esto por 3. ¿Cuánto da eso? No sé si lo hicieron. Igual aquí yo tengo mi calculadora. Entonces, 1 más 4 por 1.5 al cubo, más 2 por 2.2 al cubo, más 4 por 2.5 al cubo, más 4 por 3.5 cubo, más 2 por 4 al cubo, más 4 por 4.5 al cubo, más 5 al cubo. Esto me dio 882, esto me dio 882, perdón, de 882 dividido 6. ¿Cuánto me da eso? 147. Bueno, ahí me dio más o menos. Debe haberme dado 156. De pronto hice algo mal. Vamos a ver. El primero va sin nada y el último va sin nada. Entonces va, este va multiplicado por 4, luego este por 2, luego este por 4, este por 2, más este por 4, más este por 2, más este por 4, más este. Y básicamente pues sería como elevar todo eso al cubo. De pronto, ¿cuánto les dio a ustedes? Medio 147. ¿Cuánto les dio a ustedes? ¿Cuánto les dio a ustedes? No sé si hicieron esa operación. Entonces, 1 más 4 por 1.5 al cubo, más 2 por 2 elevado al cubo, más 4 por 2.5 al cubo, más 4 por 3.5 al cubo, más 2 por 4 al cubo, más 4 por 4.5 al cubo, más 5 elevado al cubo. Me da 882. Dividido, pues como es h tercios, entonces si h es un medio, pues eso da dividido 6 veces. Dividido 6 me da 147. Me está dando 147. Supuestamente eso debería dar 156. A menos de que el último este sumara por 2. Entonces este y sub n me tiene como cabezón. Este y sub n tiene cabezón. Vamos a ver la regla de Simpson. Puede ser que esté mala. Regla de Simpson, integración. Vamos a ver cómo es. Regla de Simpson, integración. Veámosla. Aquí la tenemos. Entonces, bueno, ¿cómo la podemos hacer de forma iterativa? Yo necesito la forma iterativa. Ah, sí. Más 4f de m. Y f de m, entonces f de a más 4f de m, y los m son los puntos, más f de b. Esta es la regla de Simpson compuesta, regla de 3/8, regla de 3/8 compuesta, no. Esta es la regla de 3/8, sería 3h sobre 8
¿Dónde está la de h tercios? Voy a buscar la de h tercios. Voy a buscar la regla del h tercios. 3h octavos. Esta regla de aquí, vamos a ver h sobre 90. B sobre a sobre 6. ¿Dónde está la de h tercios? Sería la regla de esta. Entonces, la regla de 3 octavos, regla de 3 octavos compuesta. Esa regla está rara. Eso como que no... Eso como que da... Eso está dando raro. Rule Simpson Integration. Integración. Veamos. Eso está raro. Simpson Rule. Bueno, la regla acá, 3 octavos, la regla trapezoidal. Esto lo ven ustedes en métodos numéricos. Ajá. Ajá, 1 sobre 12. Ajá. Ajá. Más un tercio. Aquí Profe. está. Dígame. Le escucho. Pues ahí escribieron que la suma que usted hizo le dio 936 sobre 6. 936 dio. Entonces yo estoy mal. Sobre 6, Bueno. dice alguien en el chat. Sí, A. 936 sobre 6. Entonces está bien, ¿no? La suma que hice da 936, muchachos. ¿Esta suma? Da 156. ¿Eso sí da? O sea, esto intercalando los 4 y los 2. ¿Sí da? ¿Eso fue lo que les dio? Listo. Entonces en algo me equivoqué. Listo, en algo me equivoqué. Entonces, bueno, vamos a implementarla. ¿Cómo la implementarían ustedes, esta regla de Simpson? ¿Cómo la implementarían? ¿Cómo la implementarían? Miren. Les voy a dar una propuesta, pero no se las voy a dar. ¿Listo? Entonces, define regla Simpson. Simpson rule. ¿Listo? Rule. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, miren, en la Simpson rule tengo f, me entra la función, me entra lambda, me entra f, me entra f, a, b y n, ¿no? A, b y n. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo qué es lo primero que yo tendría que hacer? Básicamente, definir ese h, ¿no? Ese h, entonces lo primero es, vamos, como esto va a quedar en términos de una función recursiva. Entonces sí, vamos a ir incrementando el a lo vamos a ir incrementando en diferentes pasos. Vamos a incrementarlo así, para llegar hasta dónde. Si a es igual a b, ¿qué retorno ahí? Si a es igual a b, ¿qué retorno? Muchachos. Si a es igual a b, ¿qué retorno en ese caso? Y llega hasta último, ¿qué retorno allí? Si a es igual a b, ¿qué retornaría ahí? ¿Qué retornaría ahí si a es igual a b? Si llega a este caso, ¿cuánto está valiendo a en ese caso? Si hago los incrementos. Miren aquí, ¿cuánto vale a en el último paso? En este paso donde para. 5 veces A. Vale b. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que vale b? O sea, a, ¿desde dónde va? Desde a hasta b. ¿Estamos de acuerdo allí, muchachos? Sí. Entonces, si a vale b, ¿qué devuelvo? F evaluado en a, en ese caso, o en b, da igual. Bien, ese sería el criterio de parada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si inicialmente, bueno, tenemos un valor inicial, si devolvemos f de a. Ahora, necesitamos este primer caso, y sub 0. ¿Cómo hago ahí? Vamos a ver cómo lo arreglo. ¿Cómo arreglo ese caso? Creo que necesito ese caso para ir sumando el h. Yo creo que va a necesitar una función auxiliar, más bien. Ahí voy a definir un local. Entonces, ese local voy a definir h como a más b, perdón, b menos a dividido en. Ese es el primero que necesito. ¿Listo? AB dividido en. Listo. Bien. Ya tengo el primer caso. ¿Listo? Y en el segundo, lo que voy a hacer, voy a abrir, bueno, esta es área de definiciones. Entonces aquí, verdad, tengo que usar un LED. Listo. El LED está explicado allí en el tutorial de Python. En el tutorial de este. El LED básicamente permite crear variables locales. Creo el H o funciones locales. Creo el H. Listo. Entonces, yo debo sumar, primero, f evaluado en a, porque ese no tengo ni idea.
¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar una función recursiva que se va a llamar evaluar regla Simpson. Y esa debemos evaluate Simpson rule. Simpson rule. Esa Simpson rule va a recibirme el F, el A, el B, el N y el H, que yo les voy a mandar. ¿Listo? Entonces, aquí ya está calculado el H, ya lo voy a sumar F de A, que es un caso muy específico, y vamos a tener evaluar regla de Simpson. Entonces, la regla de Simpson, ¿cómo va a funcionar? Esta me recibe estos señores, F, A, B, N y H, que ya los calculé. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora sí, si A es igual a B, entonces devuelvo F de B. ¿Estamos de acuerdo, no? F de A, da igual. F de A o F de B. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a ir avanzando, y en algunos casos yo necesito sumarle, yo en algunos casos necesito multiplicarlo por 4 y en otros casos necesito multiplicarlo por 2. ¿Se lo ven acá, no? Hay unos casos que yo necesito multiplicarlo por 4 y hay otros casos que yo necesito multiplicarlo por 2. ¿Sí lo ven? 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Es alternante, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Ven que aquí es alternante? 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Listo. Entonces vamos a hacer como un pacto demoníaco, ¿sí? Vamos a hacer como un pacto demoníaco. Entonces, como yo ya diseñé una función auxiliar, yo puedo saber cuántas veces he hecho el incremento. Entonces, si aquí lo hago una vez, es 4. Si lo hago 2 veces, es 4, es 2. Si lo hago 3 veces, es 4. Si lo hago 4 veces, es 2. Entonces, ¿a qué estaría relacionado que lo multiplique por 4 o lo multiplique por 2? ¿A qué estaría relacionado? Si hago el incremento una vez o hago el incremento 2 veces. Como algo para, no, profe, preguntar, pues, Sí, como, digamos que también puede ser que usted pregunte si llama las funciones par o impar. Si es par, se le sumaría se le multiplica por 4. Si es impar, se multiplica por 2. Algo es como parecido. correcto. Una relación. Una relación. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? A este A le voy a sumar H. ¿Listo? Voy a enviar a la segunda función el A incrementado con H. ¿Listo? Voy a enviar el A incrementado con H. Y este ya sería mi primer incremento. Ya les voy a mostrar este 1 que sucede. Este 1 viene siendo como el contador. ¿Listo? El contador. Si mi incremento es impar, ¿qué pasa si mi incremento es impar? ¿Qué debería de hacer? Si llevo un valor impar de incremento, o sea, si es la primera vez, esta es la primera vez, esta es la tercera vez, ¿por qué lo multiplico? Si mi incrementador es impar en ese caso, ¿por qué lo multiplico? La primera vez sí no puede multiplicar por ninguna porque no tiene un Sí, número. ni la última vez. Eso ya lo manejé aquí con la condición de parada y con este llamado. Este es el primero. Ya el segundo es incrementándole a H. Entonces yo les hago una pregunta. ¿El primer incremento que ustedes ven es par o impar? El primer incremento. Este primer incremento, cuando le sumamos el H, A más H da 1.5, que sería Jetsu 1. ¿Lo multiplicamos por 2 o lo multiplicamos por 4? Según la regla. Según la regla. Por 4. Por 4, ¿no? Correcto. Entonces lo multiplicamos por 4, entonces básicamente lo multiplicamos por 4, entonces sería la suma de f por 4, ¿cierto? 4 por f de a, en este caso, por más el llamado recursivo de esta función bajo los mismos términos. Entonces, ¿qué pasa? A la le sumo h, recuerden, cada vez que llamo a la le sumo h, luego mando el b, el n, el h y al contador le sumo 1. A mí se me ocurrió ese contador para solucionar el problema. Listo. Y en otro caso, pues básicamente es este mismo, pero por 2. ¿Listo? Pero por 2. Por 2. ¿Listo? Es este mismo, pero en vez de 4 es 2. ¿Listo? Porque es el caso de ese impar. Si A es igual a B, devuelva f de B, pues si no los hace sentir inseguros, pues f de B, f de A, lo mismo. Y este de acá es ta. Entonces, y ahora tengo esta regla, entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 0.5 y todo esto se multiplica por h, y lo divido entre 3, que sería multiplicarlo por 1/3. Multiplico esto por h, miren, para cumplir la regla que dicen acá, lo multiplico por h y lo multiplico por 1/3, por h tercios, básicamente. Entonces, pues yo puedo hacer esa operación así, h 1/3 y cierro acá, cierro, y ya, ahí tengo la regla de Simpson. Supuestamente esto funciona. Miremos a ver. Y hay un error de sintaxis, déjenme ver, que no he cerrado. Me he olvidado cerrar. No he cerrado, pues, esto que debe ir cerrado. Listo. Ya lo cerré ahí y miren.
Vamos a ejecutar. Bueno, entonces vamos a hacer el display con estos ejemplos. Vamos a ver. Miren que no, sencillamente es como pensarlo un poquito la función, como mirarla, analizarla un poquito. Entonces, bueno, vamos a ver. Esto de Simpson Rule. Display. Listo. Display acá y acá display. Listo. Miren, y acá, y vamos a hacer display contra la n y acá regla de Simpson. Entonces, acá y le dan display contra la n. Vamos a ejecutarla. Bueno, hay un error que vamos a solucionar. Vamos a ver. Aquí hay un error. ¿Ves qué pasó? ¿Ves qué me pasó? ¿Cómo se sube esto? Sí, sí que hay un error, pero necesito huir. A ver. Esto no se deja subir, ¿ve? Ay, qué rabia. Bueno, a ver qué le pasó, pero es que necesito el error. Entonces, fd, vamos a ver si estoy conservando, dice que la suma de esto respecto al número de argumentos... y la suma solo funciona con 2. A ver, este h por 1/3 por esto, y me dice, él espera ¿cuántos? No me digas que 6. Ya, es mi culpa. Evaluate sin rule, te le envío el contador y acá evaluate sin rule lo envío con A, B, N, H y el contador. Si yo estoy haciendo eso, A, F, A. Me falta el B. Vamos a ver, F, lo envío. Sumo esto más, entonces él espera. Envío el A. Envío, me faltó la F. Y aquí me faltó la F. Listo. Me había olvidado enviarle la F. Miremos. Miren. Oiga, pero es que esto no me quiere subir porque... a ver, necesito subir. Ve, no Se me van a sube. display de arriba, profe. Ok. Es que no quería. Pero bueno. Esto me devuelve estos dos números, pero quiero mostrar todo. Entonces me va a tocar control G, control E, control G, control E, listo. Control E, control E. Vamos a ver con qué me quito el de arriba. Y de definitions. Aquí está. Entonces, bueno, aquí está el de Simpson, da este numerote dividido 6 y da este numerote, dividido 19.883. Obviamente, pues esto no está dando lo que yo espero. Entonces voy a revisar. ¿Ves? Qué raro, de verme a... Entonces, show definitions o iterations. Entonces, porque tengo el h, que es b menos a dividido n, b menos a dividido n, y básicamente h por 1/3 por la suma de esto, f de a, que es f de a, evaluate Simpson, entonces tengo f a h, es que este h no lo necesito para, sí, lo necesito sumar, más a h, b, n, h y la primera iteración. En la primera iteración, ¿qué hago? Le sumo, ya sé dónde metí las patas, aquí. Está haciendo una multiplicación acumulada, ya vi dónde metí las patas. Entonces, claro, porque es aquí 4 por f de a y aquí es 2 por f de a, y ahí sí A. Listo, ese era el problema. Y quitamos un paréntesis que sobra. Observemos si funciona. Entonces tengo, vamos a ocultar las definiciones. Y miren, 156 y 12. 156 y 12. ¿Qué tal? Calculemos otra integral. ¿Qué integral queremos que calcule? Una integral definida. ¿Qué integral calcularíamos? Cualquier integral. Calculemos la integral, por ejemplo, de x al cuadrado entre 2 y 6, ¿no? De x. ¿Qué nos da esto? Sería 1/3 por x al cubo. Aquí daría, perdón. A ver, 1/2, qué pena. Vamos a ver, sería 1/3,
Ajá, baja aquí y quedaría x3, ajá, porque este 3 baja 2 y queda igual. Listo, evaluado entre 6 y 2. Sería 1/3 de 6 al cubo menos 1/3 de 2 al cubo. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto les da esto? ¿Cuánto les da esa integral? ¿Cuánto les da? 69.3. 69.3. Listo. Vamos a ver si la regla de Simpson nos da lo mismo. Entonces, ¿cómo le evalúo? Vamos a mostrar las iteraciones de nuevo. Entonces, show definition. De hecho, así es que trabajan los computadores para calcular integrales. O sea, realmente no se pone a calcular eso a pie. Nadie lo hace. El Simpson rule, entonces la función viene siendo lambda, la integral de x cuadrado. Entonces sería x por x, ¿cierto? Sería x por x. Y el intervalo que quiero calcular es entre 2 y 6. Y pongamos 18 iteraciones. ¿Listo? Pongamos 18 iteraciones. Pongámoslo acá. Y miren, 208 tercios, ¿cuánto es? 208 tercios, ¿cuánto es? Sí, profe, da 69.3. ¿Y cuánto lo calculamos manualmente? Sí, Manuel, sí, le quedó el mismo resultado que el compañero. Listo. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Era difícil de implementar? ¿Ustedes cómo pensaban que implementaba eso? ¿Y qué pensaron? ¿Qué se les ocurrió para implementar esto? Miren que yo lo saqué con dos funciones recursivas. ¿Qué tal lo vieron ahí? Bueno, obviamente viendo la fórmula sabía que eso era una recursión como se ven en discreta 2, pero de ahí ya hasta llegar a ese punto y siempre un vuelo de cabeza serio, profe. Además que como uno no sabe todavía cómo usted hacía eso, el tema de definir variables. Sí. Entonces, No, eso, recuerden que les quedó a ustedes como tarea, porque yo estoy enfocando la clase de forma un poco diferente. Ustedes aquí, o sea, el material está aquí, digamos. O sea, revisen que sería el repaso de Racket. Yo les dejé aquí este repaso, pues es que me parece tonto yo estar repitiendo lo mismo. Si puedo aprovechar la clase para otra cosa. Esto es FDP, qué pena. Esto es fundamentos de programación. Necesito FLP. Entonces, FLP, acá en clases, yo les había dejado aquí un pequeño repasito. Y aquí está explicado el LED. Funciones, asignación y secuenciación. Aquí está el LED. Miren, el LED-TREC y el LED. Es importante que los estudien, ¿vale? El LED-TREC en los locales. Los locales, definiciones locales. Es importante que estudien el LED, porque el LED nos permite crear variables adentro. Pues tenía que definir el H de alguna manera. Y el LED-TREC para definiciones recursivas. Porfa, la idea es que ustedes revisen esto, practiquen y me traigan esto. Hay una especial que se llama LED asterisco que tiene un comportamiento levemente similar. O sea, ustedes ahí lo tienen, ¿sí? Entonces, la idea es que usen esos recursos para eso. Y miren, con esto podemos calcular integrales numéricamente. ¿Qué tal les pareció? Puedo calcular, pues, prácticamente cualquier integral de una sola variable. ¿Qué tal lo ven? Profe, tengo una duda. Sí. Sino que yo también lo hice y también definí H y una función auxiliar, pero sin utilizar el bloque LED. Y aún así funcionó. Sí, está bien. Muéstralo. Es que no entiendo muy bien ese bloque LED. Es que esto crea una variable local. Este LED sirve para crear variables locales, o sea, definiciones locales. Esto es una variable cuyo contenido es la división de b menos a sobre n. Ese es el objetivo. O sea, es crear una variable local. Eso es todo. Es cuando usted puede ver el coso que yo hice. Sí, mándelo. Sí, mándelo. Mándelo. Profe, ¿y uno también con el método puede crear variables globales o solamente sirve dentro localmente ya? No, solo viven dentro del LED. Variable global es usted cuando hace un define por fuera. Y acá adentro solo son variables locales. Esta variable local solo vive dentro de este LED. O sea, todo lo que está dentro de este LED vive esta variable local acá. Vamos a ver la del compañero, la del Simpson Rule, y la analizamos. Bueno, escucha. No, pero no es nada complicada. Bueno, entonces, si k es igual a 0, usted también hizo, usted hizo un define definiste una función dentro de una función. Sí, sino que yo ahí definí H y luego definí una función auxiliar, pero no utilicé el bloque LED. Le recomiendo el bloque LED, más que todo por sanidad de sintaxis, pero pues sigue funcionando bastante bien.
Entonces, sí, claro, usted usó el contador, lo mismo que yo usé, y detectó el patrón, que cuando es impar es por 4 y cuando en otro caso es por 2, y que cuando incrementa hasta n, sí, efectivamente suma igual. Sí, sí, es exactamente la misma idea, ¿sí? No sé si es claro para los compañeros esto lo que él hizo. ¿Qué pasa aquí? Cuando k es igual a 0, entonces él contó los incrementos. Cuando k es igual a 0, pues es la primera. Entonces esto. Y en la segunda, lo que hacen es incrementar básicamente a y lo multiplica por h y k, que es lo mismo que estarle sumando h sucesivamente. ¿Yo qué hice? Yo le sumé h sucesivamente a eso. Que también pues es válido, ¿no? Es diferente, es el mismo mico, pero con diferente vestido. Entonces, es esto. Yo le sumé h, a h, porque pues eso tal, le sumo h, le sumo h. Esto es un método iterativo. De hecho, ahí les acabo de sapear un taller de métodos numéricos, que seguramente les va a poner el profesor Efraín. Uno puede programar estos métodos numéricos ¿con qué? ¿Cuál es el objetivo de programar métodos numéricos? Pues tu calculadora puede hacer integrales, ¿correcto? Pero pues estas reglas se implementan es para que usted pueda hacer integrales y derivadas. Y la regla de Simpson es una. Y miren que la implementación no es cosa del otro mundo, no es cosa del otro mundo. Pues hay que entender algo de recursión y ya. Listo, muchachos. ¿Preguntas sobre este señor? O sobre el código del compañero? Pues que sí, sigue la misma idea y sigue el mismo patrón. Eso es lo que cuenta el compañero acá, son lo que cuentas tú acá. ¿Ve qué se me hizo? Ah, yo lo cerré, creo. Lo que cuenta el compañero en el código que nos mostró, verdad, es otra ventana. El código que nos mostró es el número de veces que va incrementando, ¿sí? ¿Sí? Ajá, correcto. Muchachos, lo del LED y lo del LETREC les toca practicarlo en house. ¿Listo? Yo les dejé allí el material. Les toca practicarlo en casa. ¿Listo? Yo les di lo básico de Racket, pero el resto, muchachos, en house y acá nosotros lo que hacemos es solucionar dudas. Caso que hayan, yo lo hago, si es el caso, como fue este caso. Bueno, muchachos, entonces sigan haciendo el taller, para los que no lo han hecho. La Como idea... último puntico, el 14, el de mostrar la guía, ya como lo último, ya que ya. Listo. Entonces, ejercicios. Ajá, el 14. Bueno, pad número. Toma un número entero y un árbol binario de búsqueda que contiene el entero num y las retona las listas de left y right siguiendo cómo encontrar el nodo que contiene el entero num del árbol. Entonces, el pad de 17 sería este. Listo. Entonces, como un árbol binario se va a definir de esta manera, ese hecho lo podemos hacer. Este es el 14. Esperen, cierro este. Como este es el 14, entonces, punto 14. Entonces, ¿qué pasa con el punto 14? Un árbol binario está definido de esta manera. Siempre número, árbol izquierdo y árbol derecho, ¿no? ¿Correcto? Entonces, vamos a definir esa función path. ¿Listo? Vamos a definir esa función path. Entonces, count. ¿Qué pasa si el árbol nos da vacío? Si usted le manda un árbol vacío, uy, aquí me salté un resto de cosas, lambda, ARB. ¿Qué pasa si usted manda un árbol vacío? ARB vacío, ¿qué pasa ahí? No es, Es como el problema porque dice que si encuentra el primer número en la raíz, pues devuelve vacío. Pero entonces uno no sabe cómo interpretarlo al final. Si está vacío, pues devuelve vacío. Pero si encuentra el primer número, igualmente devuelve vacío. Entonces uno no sabe si encontró o no. No, dale, tranquilo. No, de hecho, la recursión lo va a matar. Entonces, hay dos posibilidades. Entonces, les muestro. Entonces, sí, bueno, este señor, bueno, como va a llevar un acumulador, esto es una función con acumulador. Necesito un acumulador. Vamos a ver, si el árbol es vacío, devuelve vacío. Vamos a intentarlo hacer, creo que necesito un acumulador. Entonces, vamos a pensar, bueno, si hago la búsqueda, si el número se encontró, entonces, básicamente, debo hacer la búsqueda por acá. Debo hacer yo la búsqueda por acá. Ok. Sí, bueno, se volvió vacío. Entonces, si no es vacío, el árbol puede tener solo un número. Bueno, puede tener solo un número. A ver cómo hago esto recursivo pensando. Está interesante. Vamos a ver. Tengo el árbol, tiene los dos nodos, y los dos nodos pueden ser vacíos o no vacíos, correcto. Entonces, necesito hacer una búsqueda
en los dos lados hasta que encuentre el dato que ando buscando. Listo. Bueno, solo me da, yo necesito explorar todas las rutas posibles del árbol, o sea, voy a pintar esto. Voy a pintar esto. Entonces, bueno, ¿yo qué necesito hacer? Yo necesito explorar todo el árbol, o sea, en el árbol voy a estar generando siempre rutas, cuando hago el llamado recursivo. Entonces, esto va a generar left, voy a poner L, left, left, right, left, right, qué tonto, right, left y right. Si está aquí, pues va a ser right, right. Si está aquí, por ejemplo, esto es una L, pues va a ser right, left. ¿Sí entienden allí la lógica por donde yo me voy? Sí, profe. Listo. Entonces, yo necesito un lugar por donde él se va, donde él se va. Entonces, vamos a hacer solo una rutina de encontrarlo. Listo, vamos a hacer solo la rutina de encontrar el número por ahora. Entonces, voy a buscar, entonces, el número debe estar. Entonces, básicamente para buscar un número, entonces, path, entonces, el KDR del árbol es el hijo izquierdo. El KDR, bueno, si está null, listo. Si el car del árbol es igual al número que ando buscando, eso es número árbol, si es igual al número que ando buscando, entonces pues ya. Bien, listo, voy a devolver por ahora, no voy a devolver nada, voy a devolver, pongamos true, ¿listo? Si no lo encuentro, false. ¿Listo? Por ahora vamos a buscarlo nomás, y ya luego lo voy a buscar. Y luego, sería entonces con el KDR de ARB, ¿listo? Ah, no, con el KDR de ARB, que sería el tercero, el cuarto. El primero es el número, el segundo es el hijo izquierdo y el tercero es el hijo derecho. Esa es la estructura. Bueno, ese es el path. Vamos a buscar primero una función que lo encuentre, ¿listo? Entonces, que lo encuentre, digamos que sería este. Entonces, path de toda esta vaina, ¿listo? Entonces, vamos a colocarlo acá, vamos a colocarlo como display, el path de toda esa vaina. Solo acomodar a San Juan. Creo que esto está bien de paréntesis, espero. Entonces, espero que eso esté bien acomodado. No récenle a lo que ustedes crean. Display, bueno. Entonces, lo primero es buscar. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, claro, debo enviar el N. Debo enviar el N. Obvio, obvious. Enviar el N. Bueno, me volvió void, lo que es muy malo. Lo que es muy malo. No quiero que me devuelvas void. Entonces, esta lista está aquí. Vamos a ver la lista cómo está estructurada. Hijo izquierdo, hijo derecho. Ahí está bien. Luego viene su árbol, hijo izquierdo, hijo derecho. Hijo izquierdo, hijo derecho. Cham. Luego viene acá. Este es el del 14, este es el hijo derecho, hijo izquierdo e hijo derecho. Está bien estructurado. Está bien estructurado. Listo. Resuelto eso. Entonces, hago un OR acá. Entonces, envío el 17 y envío acá. Entonces, pregunto. Primero, si el árbol es vacío, devuelva falso, porque no lo encontró. Si el primero del árbol, que sería pues este, es igual, entonces este. El KDR vendría siendo el segundo. El KDR es esto, el segundo, es todo esto. Y el KDR viene siendo este de acá, ¿correcto? Viene este de acá. Entonces, yo básicamente hice un OR. ¿Listo? Hice un OR para pensar eso, un OR. Entonces, este es void. Bueno, es algo que no tiene un else al final, para que retorne como si encuentra. Ah, cierto. Ya, gracias. Ahora sí. Va a volver verdadero. Listo, gracias, era eso. Me han puesto condición de finalización. Bien, muy bien. Entonces, él me puede decir si está o no está, correcto. Vamos a hacer entonces bueno, entonces, listo. Bueno, vamos a devolverlo así. Si es el nulo del árbol, entonces devuelve vacío. Si es igual a la raíz, devuelve vacío, porque ahí lo dice. Y entonces ahora viene la magia aquí. Entonces yo tengo que armar una lista por donde yo lo encuentre, ¿sí? Una lista por donde yo lo encuentre. Entonces, ahí viene como el dilema. Vamos a ver. Si yo lo encuentro, entonces tengo que solo decir el camino donde está él. Entonces viene append, vamos a crear una lista, ¿listo? Entonces ese list, si vamos por aquí, por left o por right. Entonces,
Entonces, si lo busca por acá, él me debería devolver una lista. Si lo busca por acá, él me debería devolver otra lista. Listo. Es más complejo. Entonces, la recomendación es, tenga una función que se encargue de indicarle, por ejemplo, yo le puedo ayudar con eso. Por ejemplo, le voy a ayudar con eso. Tengo esta función que inicialmente lo buscaba. Voy a cambiar el nombre. Esta función me sirve. Entonces, listo, ahí está. Este me lo encontraba. Entonces, este es find. Esto va a llamarlo buscar en árbol. Find array. La borró el else al final. Sí, yo lo voy a colocar. Find array. Else. Entonces, find array. Ya sé qué se me ocurrió. Entonces, find array, este llama a find, este llama a find array. ¿Listo? Se lo llamo. Entonces, yo acá voy a preguntar lo siguiente. Entonces, miren esto. Voy a hacer un list condicional. O sea, list. Si el elemento, o sea, el elemento está en el lado izquierdo, ¿cierto? Si el elemento está en el lado izquierdo, ¿qué quería devolver? Si el elemento está en el lado izquierdo, el elemento Left. que ando buscando. Left. Left, ¿sí o no? Devuelvo left. Y en otro caso, ¿qué quería devolver? Right. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿qué luego me falta hacer? Listo. Ya allí, si está al lado izquierdo, ¿sí o no? Devuelvo left o right. Estamos de acuerdo allí. Ahora, yo les hago una pregunta. Luego, tengo que seguir buscando. Este primer elemento me dice left o right y luego tengo que seguir buscando. Entonces ahora tengo que seguir buscando. Entonces, básicamente acá, ya. Este sería, básicamente no, tengo que meterlo acá adentro, ya entendí que tengo que hacer. Y creo que lo cogí. Básicamente esto tengo que hacer cons left con el llamado recursivo, como está en el lado izquierdo, ¿dónde lo tengo que buscar? Como está en el lado izquierdo, ¿dónde lo tengo que buscar? Seguir buscando. Si está al lado izquierdo, o sea, me lo encontré al lado izquierdo, ¿dónde tengo que seguir buscando? ¿Dónde tengo que seguir buscando? Muchachos. ¿Dónde tengo que seguir buscando? Si lo encontré al lado izquierdo. Al lado izquierdo, ¿dónde tiene que seguir buscando? KDR. En el KDR, ¿correcto? Y si no está al lado izquierdo, ¿dónde lo debe seguir buscando? KDR. KDR, correcto. Entonces, si esto es correcto, entonces aquí vamos a hacer este cons ya cierra aquí. Y en el otro caso, lo tiene que buscar ¿en dónde? En el KDR. ¿Sí se entendió lo que acabo de hacer ahí? ¿Qué hice ahí? A ver si me entendieron. ¿Qué hice ahí? Ahí me falta cerrar. Listo. ¿Qué hice ahí, muchachos? ¿Alguien entiende ese código? ¿Qué hice ahí? Lo pude extraer. ¿Qué hice ahí? ¿Qué hace esta función find? ¿Qué hace esta función find? ¿Qué hago? ¿Qué hace esa función find? Busca si el elemento que uno está buscando en sí está dentro de la lista. Para poder seguir para poder entrar a armar la lista donde. Pero el KDR, ¿qué es? En la estructura, ¿el KDR qué es? Es un nodo, ¿no? Miren la estructura. La estructura del árbol es esta. Número, árbol izquierdo y árbol derecho. ¿Correcto? ¿Estamos allí? Este es el K. Este es el KDR. Y este es el KDDR. ¿Correcto? ¿Estamos allí? Sí, profe. Listo. ¿Qué estoy preguntando aquí? Find me dice si el elemento está o no está. ¿Qué estoy preguntando ahí? Contanos si el elemento está por la raíz izquierda. Por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo. Si es así, ¿por dónde tiene que irse? ¿Por dónde debe irse? Si es así. ¿Por dónde debe irse? Eso lo que está haciendo es recursivamente yendo izquierda o derecha, pero dependiendo de la constante left o right. KDR es izquierda y KDDR es la que le sigue a la izquierda, que está haciendo la que está al ladito, la que está antes en la lista. Sí, correcto. Entonces, ¿qué hago yo? Busco por el lado izquierdo. Encontré el elemento. ¿Por dónde me debo de ir? Por el izquierdo. Por el izquierdo. Si no lo encontré por el lado izquierdo, ¿por dónde me debo de ir? El derecho. El derecho. Entonces, observen acá. Y eso que nos toca hacer una corrección porque la función no está completa. Miren este llamado, miren lo que nos va a dar. Y por acá hay que no lo entiendo.
¿Ya lo entendió? Creo. Sí, miren lo que me dio. Right, left, left. ¿Eso es correcto? ¿Pero por qué funciona? Le falta preguntar también por el hijo derecho, ¿no? Porque solamente está preguntando, si el hijo izquierdo lo tiene, entonces comience a andar dentro de los elementos de la raíz izquierda o el árbol izquierdo, por así decirlo. Pero no está preguntando si la raíz derecha lo tiene o no. Sí, y de hecho yo puedo hacer una cosa. Miren esto que voy a hacer. Si find the n del árbol. Si esto no es cierto, a ver si alguien la pilla. ¿Por qué devuelvo lista vacía? ¿Qué está sucediendo en este caso? Ese caso era el que me faltaba. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo? Eso es un elemento dentro del árbol. No está el elemento dentro del árbol. Esa era la que me faltaba porque si no, siempre me volvía right. Entonces, ahora, miren. Yo sencillamente pregunto, con la otra función recursiva, le pregunto, vea, ¿usted, el elemento está en mi hijo izquierdo? Si le dicen que sí, ¿por dónde usted tiene que coger? Entonces, por la izquierda, ¿no? Correcto. O sea, usted para aquí. Y yo pregunto, vea, yo estoy aquí parado. Yo pregunto, vea, ¿el elemento está en el lado izquierdo? ¿En este lado izquierdo? Si le dicen que sí, ¿usted para dónde tiene que coger? Bueno, elementos del lado izquierdo. Del lado izquierdo, ¿correcto? Y anoto left. Me voy a left. Luego vuelvo a preguntar. Es como preguntar indicaciones en cada nodo. Me paro aquí. Y me dicen, está por el lado derecho. ¿Por dónde me debo de ir? ¿Por dónde me debo ir? Por el derecho, ¿correcto? Y marco right. Y una vez que encuentre el elemento, pego la lista vacía. ¿Sí pillaron la lógica? Ya, ¿Ese pedo? no, eso sí fue un vuelo de cabeza también serio, como el quinto. Pero me puso a arder la cabeza también. Porque es que los ejemplos de internet, muchachos, esos son muy raros. No sé si ustedes tenían nada. Esto es un taller viejo. ¿Sí? No, profe, ¿para usted que encuentra ejemplos en internet? No, estos ejemplos existen. Este taller yo lo he colocado varias veces. Yo por eso lo convertí en taller práctico, porque esto ya no tiene gracia como talleres de evaluación. Esto ya no tiene ningún chiste. Esto es conocimiento público, ¿sí? Esto, de hecho, yo me pegué una recepcionada cuando una vez y todo el mundo me presentó código viejo. Y lo peor de todo es que no podía hacer nada porque habían repitentes y era el código que ellos mismos habían entregado, pero era copia de código de internet. Entonces yo como que, ponerme a pelear con cosas tan complejas. Los que pierden son ellos. Entonces, muchachos, obviamente, yo no sé, o sea, es que a veces es difícil como explicarles cómo yo llego a esto. La Por verdad eso no lo es sé. que No lo sé. existe el mnemónico, el pseudocódigo, y luego ahí sí, de una, y código en toda la cara. Código en toda la cara. O sea, yo les explico qué hice. Yo qué hice. Tengo un árbol, ¿cierto? Hagan de cuenta como si ustedes están en una carretera, ¿sí? En una carretera. Pero la carretera es así, ¿listo? Y hay como puntos acá, ¿listo? Hay como puntos. Yo ando buscando, digamos, la locación está aquí, ¿listo? No sé dónde está. Y usted está aquí. Y empieza aquí. Y pregunta a la persona que está aquí. Hey, ¿dónde está la panadería? ¿Esa persona qué le puede responder a usted? Váyase por... ¿Qué le puede responder a una persona? Digamos así. Pero más que todo puntos de referencia, más que todo. Sí, pero restringamos que la persona solo le pueda responder, váyase por la derecha o váyase por la izquierda, ¿listo? Restringamos el problema así. Que siga 2 veces a la izquierda y una vez a la derecha. No, pero el nodo, sí, pero yo solo puedo saber, o sea, como lo programé, yo solo puedo saber, vea, váyase por la derecha. ¿Sí me entienden? Vaya a la derecha. Vaya a la derecha. Entonces marco, right. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, pregunto, ¿qué le van a decir? ¿Dónde está la panadería, compañero? ¿Qué le dicen ahí? A la izquierda. Vaya a la izquierda. Listo, va usted a la izquierda y le pregunta aquí, por dónde está? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿Qué le dicen? Por la izquierda. Por la izquierda, ¿correcto? Por la izquierda, left. Y ya encontré el punto, entonces pego una lista vacía. ¿Listo? Y agrupo esto en una lista. ¿Sí se entendió cómo la lógica, cómo lo solucioné? Sí, profe. O sea, ya llegas al punto, digamos, de que me encontrara si el elemento está dentro de la lista, pero de decirle cómo llegar, ahí sí ya... Les confieso algo, se me ocurrió ahora esto. No sé si les parece fácil o complicado como lo pensé. La verdad, pues yo lo pensé y se me vino como a la cabeza esa idea. Entonces, no sé, ¿cómo lo vieron? ¿Sí es entendible? Pues digamos que uno está acostumbrado a hacer recorrido de enraque en FDP, pero con estructuras, ¿no? Que ese es normal la estructura y recorría libre de izquierda derecho. Pero con esta yo no me acordaba cómo recorría. Ya.
Es que eso también depende de las herramientas que tenga la persona en la cabeza, ¿no? Sí. No me acuerdo cuando uno le da un poquito, defiéndase con eso y uno se imagina más cosas. Pero ya cuando la persona tiene Experiencia. Uf, claro. Sí, no, o sea, yo lo que les digo, ¿cómo se me ocurrió esto? No lo sé, ¿sí? No lo sé. Pero la solución es entendible, que es lo que quería. Ese es el objetivo, ¿no? La solución es entendible. Bueno, muchachos, son las 4:25, descansemos 20 minutos hasta las 4:45 con el objetivo de un descanso largo, porque yo creo que le explotó la cabeza con esto, ¿no? Como manito arriba si se entendió algo. A ver, pues, gente tan callada. Pues sí, se puede decir que no fue el tiempo en vano porque pues entendieron cositas varias. Bueno, entonces recuerden revisar eso. Entonces descansemos 20 minutos, juntemos los 2 descansos que faltan y aquí yo ya sigo largo hasta faltando 15 o 10 para las 6. Listo, y ya terminaremos el día de hoy. Pero sí, no sé, muchachos, la verdad a veces yo llego a un punto y ese es el problema, que yo a veces llego a un nivel de abstracción que hasta para mí es difícil de explicarlo, ¿sí? Pero bueno, al menos lo pude mostrar acá. Es como cuando usted va en una calle y empieza a preguntar, ¿dónde está la panadería? A la derecha. Sigo. Voy a la derecha, voy a la siguiente persona. ¿Dónde está la panadería? Vaya a la izquierda. ¿Dónde está la panadería? Pues obviamente en la vida real no se asemeja totalmente, sino que es un problema muy, muy análogo, sí. Lo siento, muchachos. A veces me pasa que a veces encuentro la solución del problema y me es difícil explicarla, pero bueno, a veces trato de llegar a eso y pues sí, lo pensé así como por parada, se me ocurrió. Entonces, igual el código que está en internet de esto es horrible, ¿sí? Ya les muestro el código de internet, ya que tengo un descanso largo, pues puedo hacerlo. Path, esencia, EOPL, exercise. Ustedes pueden encontrar estos ejercicios en internet, o sea, EOPL, entonces sería Racket, EOPL. Pero es una ventaja, ajá, que en estos tiempos se encuentra material de Racket. Cuando yo empecé en el 2017, no chillaba. No, muchachos, es que realmente en este punto uno se cuestiona realmente la labor de docente, porque es que realmente uno ponerse a repetir lo que está en el libro, pues sí, es necesario para que ustedes tengan buena abstracción, pero realmente no es que sea camisa de fuerza. Esperen, yo abro el libro acá y les muestro dónde está la solución del ejercicio. Profe, Dígame, lo escucho. ¿Este curso lo vio cuando estaba estudiando o le tocó aprendérselo así? Pues, ay. Bueno, Oiga, qué buena pregunta. la docente, no, es una gran docente, pero era la primera vez que lo daba. O sea, una muy buena profesora, pero era la primera vez que lo daba. Entonces, pues, se imaginarán pues la situación. ¿Le tocó por fuera? Me tocó por fuera, aunque la docente pues sí daba tips, o sea, ir a la clase tampoco es que fuera pérdida de tiempo, tampoco puedo hablar mal de ella porque ella es una gran docente, sino pues que ella fue la primera vez que dio el curso, entonces pues fue, ¿cómo me explico? Fue pues una experiencia que ella se equivocaba mucho y ese tipo de cosas, entonces, ¿qué les iba a decir? Sí, y realmente uno coger este curso solo es muy difícil, ¿sí? Porque yo lo viví así. Bueno, ya estoy llegando a los ejercicios, denme como la paciencia, estos ejercicios de RAC, que estos ejercicios son de aquí, ¿sí? Estos ejercicios son del libro, o sea, estos ejercicios no tienen secretos, ¿sí? Pero no encuentro el ejercicio, ¿será que está en la versión 3 del libro? Esperen, yo miro, aquí ya tengo la versión 3, obviamente muchachos, pero ustedes lo sacan de biblioteca y todas esas cosas. Entonces, y no que pues por eso me puede molestar el canal. Listo, entonces, ya les digo, eso está aquí. Dislet, NTH, Primor First, están hechos aquí, Occurs Free, y aquí está Path. Vamos a ver si encuentro ese ejercicio Path. A ver si ese ejercicio está aquí. Aquí está. Entonces, ese tiene 3 niveles. Ay, pues pucha. Entonces, no puedo creerlo, que hice un ejercicio de 3 niveles. Wow. Es un ejercicio de 3 estrellitas. Para profe. Listo. Este se llama Path. With a Procedure Path. Esto es en Racket, ¿no? Eso está hecho. Es que esto está hecho. Este de check. Alguien lo hizo. Y miren, aquí está. Necesito ayuda. Pero Show the Answer me pide... no, me pide crear una cuenta. Vamos a ver si alguien más lo ha hecho. Ese check es muy bueno.
Vamos a ver, solución to exercise. Ese estaba hecho y los Uy, estudiantes profe, lo sacaban ¿usted de qué ahí. opina de Dígame. esa página de script que le pide a usted subir sus archivos para que le desbloquee documentos? ¿Cómo se llama la página? Script, Script. Ve, yo no la he escuchado. pero termina en B, no en P. Ah, Usted sube como 2 o 3 archivos y le deja descargar uno. No, y lo berraco es que le permite a usted acceder a su drive y eso selecciona todo. Y ahí se da gusto esa vaina. No me acuerdo cómo lo hice. vos hiciste alguno de estos. Miren este, creo que es este. Esta es la función que ellos hacen. Primero lo transforman en inorden, luego a veces la gente se complica mucho. Me está pensando en esa, profe, en qué, en recorrido por preorden o inorden, alguno de esos para recorrer ese árbol. Sí, pero porque ahí está, aquí está. Miren, aquí está resuelto. Path. Profe, pero una cosa, ¿cuál es el tope de estrellas? Las 3. Si este tiene 3 estrellas, es que no puedo creerlo que se haya solucionado así. Pero espérate, yo les muestro. Voy a parar aquí la grabación, ¿vale?